Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hacer la versión opuesta al vídeo de hace un par de días. Creo que el viernes, si no me equivoco, hace 2 días, subí un vídeo hablando sobre los jugadores que más estaban decepcionando en este inicio de temporada y que habían sido fichajes o adquisiciones, jugadores que habían cambiado de equipo. Y bueno, lo que decía en el vídeo, van 15 partidos, no es el fin del mundo, no quiere decir que esos jugadores van a ser así de malos o ineficientes o decepcionantes, aunque estén siendo decentes en algunos casos durante toda la temporada. Y de igual modo aquí vamos a hablar de jugadores que lo están haciendo muy bien y tal vez dejen de hacerlo muy bien a lo largo del año, pero ahora mismo son nuevas adquisiciones, ya sea mediante fichaje, mediante intercambio o mediante, bueno, lo que sea, exceptuando el draft. Aquí no estoy hablando de novatos porque me parece algo diferente, que han llegado a su equipo y están teniendo un impacto superior al esperado, al menos en base o bien a la opinión generalizada o en algunos casos directamente a mi opinión, porque tal vez no esperaba tanto y están sorprendiendo mucho, ¿no? Esta lista es un poco más larga, vamos a ser optimistas y vamos a darle un enfoque positivo, ¿no? Y tenemos una lista de unos, creo que son 14 nombres. Y nada, por supuesto, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa el NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like al vídeo, que me ayuda un montón, y comentadme abajo si se os ocurre algún otro nombre más. Lo dicho, aquí no incluyo novatos y aquí hablamos solo de jugadores que estén iniciando su temporada en un nuevo equipo este año. O sea, jugadores que cambiaron durante el verano de equipo, ya sea mediante agencia libre o mediante intercambio. Y vamos a empezar con una mención honorífica a un jugador que desgraciadamente no entra en esta lista porque se ha roto el ligamento cruzado. Por cierto, Grant Williams también se lo ha roto, pobrecito. En el caso de Grant Williams es menos dramático, aunque siempre sea dramático porque a nivel contractual está asegurado, ¿no? Pero de Anthony Belton, para mí, probablemente, voy a cambiar la cámara de sitio, por cierto, de Anthony Belton para mí probablemente estaría aquí, pero tiene el cruzado roto, ya no va a jugar más y desgraciadamente eso, nos lo hemos perdido, ¿no? Pero en los pocos partidos que lo vimos jugar en los Warriors, son unos Warriors que están muy bien, Belton encajaba a la perfección y realmente estaba ayudando. Y la pena es eso, que se ha roto el ligamento cruzado, es imposible o prácticamente imposible que lo veamos volver a jugar este año. De hecho, es una lesión de un año, así que no volverá. Y es agente libre en 2025, lo cual quiere decir que además tendrá que lidiar con una agencia libre en la que va a salir a un mal mercado porque obviamente está lesionado. Así que un doble revés por esa parte. Pero eso, Melton lo estaba haciendo muy bien y estaría en esta lista. Y vamos ahora con un grupo primero de nombres que básicamente son jugadores de... o un grupo de jugadores que básicamente para mí se están reafirmando. Ya sabíamos lo que eran, en algunos casos a lo mejor la percepción era un poco negativa, o en algunos casos simplemente no estaba claro si iban a seguir aportando de una manera similar en sus nuevos equipos, y son jugadores que lo están haciendo y creo que realmente están rindiendo un nivel elevado o más que suficiente para lo que se esperaba de ellos, ¿no? Y vamos a empezar con un par de jugadores de los Detroit Pistons precisamente. Uno es Malik Beasley. Malik Beasley fue muy bueno el año pasado en los Milwaukee Bucks como triplista en esa posición de escolta. No defiende, tiene sus problemas, pero era un triplista de volumen muy potente. Y este año, en lo que llevamos en Detroit, está ayudando muchísimo. Es eso, no defiende. El otro día falló un game winner, lo vimos todos, pero se está tirando casi 10 triples por partido con una eficiencia por encima de la media. Y en un equipo que realmente necesita espaciados, eso es todo lo que necesitaban y más. O sea que Malik Beasley lo está haciendo muy bien. No voy a incluir aquí a Tim Hardaway Jr. porque está tal vez un poco por debajo, pero también está sumando. Pero es que voy a incluir a otro jugador de los Detroit Pistons, en Tobias Harris. Harris está probablemente sobrepagado una vez más, mucho menos, pero sobrepagado. Pero creo que es importante incluirlo aquí porque es uno de esos jugadores que en los que el contrato acabó opacando al jugador y convirtiendo al jugador en malo porque cobraba más de lo que se merecía. Tobias Harris es un jugador sólido que no se merecía lo que cobraba en Filadelfia, y yo esto lo defendí durante los últimos 2 años o así. Detroit salió a la agencia libre con dinero, de hecho tienen ahora 10 millones de margen salarial todavía, no tenían quien gastarlo y dedicaron mucho dinero solo por 2 años en conseguir un veterano en esa posición de la pivot que sepa jugar al baloncesto y cumplir su función. Y es lo que está haciendo Tobias Harris en Detroit. ¿Está siendo excelente? No. Pero está cumpliendo. Y está cumpliendo bien y está ayudando a hacer a los Detroit Pistons competitivos. Malik Beasley, Tim Hardaway Jr., Tobias Harris, personas con experiencia, son algo que hacía falta en Detroit y están ayudando. Y eso, creo que está bien mencionarlo aquí, aunque relativo a su salario no está rindiendo de maravilla, pero está rindiendo mejor de lo que mucha gente se esperaba porque hay quien creía que era un exjugador y no lo es. Simplemente no era la tercera espada de Filadelfia porque no debería haberlo sido nunca. Vamos ahora con un jugador que llegó de rebote a un equipo hasta el punto en el que ese equipo recibió valor por adquirirlo, por comerse su salario, en Harrison Barnes. Barnes no está siendo increíble, pero es un poco lo mismo que Tobias Harris, pero en San Antonio. Veteranía, la experiencia, es un grado y es algo que realmente ayuda. En los Spurs la clave es Wembanyama, la clave son otros jugadores también, algunos de sus jugadores jóvenes. Stephon Castle, el novato, está siendo útil, pero Harrison Barnes mete sus triples, cumple su función, sabe mover el balón, entiende los sistemas porque tiene mucha experiencia y lo está haciendo bien.
Y al final es un jugador que llegó a cambio de un pick swap. O sea, los Spurs adquirieron un pick swap de 2030 de los Kings para comerse ese salario de Harrison Barnes, y Barnes les está ayudando. O sea que muy bien, y superando las expectativas teniendo en cuenta que ni regalado lo querían los equipos en cierto modo. Y vamos ahora con un jugador en el que creo que había muchas dudas, o en torno al cual creo que había muchas dudas, porque estaba en uno de esos equipos donde compartía campo con un jugador de esos que eleva muchísimo, ¿no?, el nivel de competitivo de alguien de este estilo. Y ese es Derrick Jones Jr., que tuvo su año más potente sin lugar a dudas en Dallas el año pasado, y hubo un cambio de aires. Lo sustituyeron por Najee Marshall básicamente. Él se fue a los Clippers, Najee Marshall llegó a los Mavs. Marshall lo está haciendo ok, creo que lo está haciendo bien, pero está tirando fatal de 3, ¿no? Por otra parte, Derrick Jones Jr. sigue tirando triples con poco volumen pero acertando, defendiendo a un nivel muy elevado, y está funcionando exactamente igual que el año pasado. Ayuda que está James Harden, y hay paralelismos entre Harden y Luka probablemente, pero Derrick Jones Jr. para mí lo que está haciendo sobre todo es reafirmarse con respecto a lo que fue la temporada del año pasado, y tal vez sea este jugador a partir de ahora, siempre y cuando tenga un buen pasador y un buen creador al lado. Y vamos con uno muy fácil. Esto no está rindiendo por encima de las expectativas, simplemente creo que es importante mencionarlo como un fichaje potente. Hay jugadores como DeMar DeRozan, por ejemplo, que ha llegado a los Kings, está cumpliendo perfectamente, no hay nada que decir al respecto ni nada negativo, pero Sacramento no está siendo especialmente bueno, y tampoco es que nos esté sorprendiendo en absoluto. Pero creo que el caso de Tyus Jones, aun si cobrando la mínima era evidente que iba a ser un base titular, iba a cumplir muchísimo porque no se merecía la mínima, se merecía más dinero, está haciendo eso y le ha dado una perspectiva completamente diferente a unos Phoenix Suns, que son ahora mismo uno de los mejores equipos como mínimo en temporada regular y quién sabe en playoffs. Y eso, mete sus triples, reparte juego, como siempre, no pierde el balón, y tener un base capaz de dirigir el juego en Phoenix está ayudando muchísimo, y eso es una de las mejores adquisiciones de este verano, aun si costó muy poco y debería haber sido más cara. Y vamos ahora con un par de jugadores sorpresa, digamos. De hecho es un grupo de 4 jugadores sorpresa que tal vez no se esperaba absolutamente nada de ellos, y para mí están aportando mucho o bastante. Y luego iremos con los jugadores más potentes, 4 jugadores que realmente están impactando muchísimo su equipo y probablemente por encima de las expectativas. En lo que respecta a las sorpresas, la primera es un jugador que parecía que estaba acabado probablemente en BJ Boston, Brandon Boston Jr., un jugador que se pasó 3 años en los Clippers sin aportar nada. Tuvo ese partido en su primer año de 27 puntos contra los Celtics que parecía que iba a ser algo, y ya está, nunca más pasó nada. Y BJ Boston es un jugador que llegaba con mucho pedigrí a la universidad, se esperaba que fuera uno de esos jugadores top de draft, acabó siendo el pick 50 y algo porque funcionó fatal y no encontraba su ritmo. Y no es que esté siendo increíble, pero unos Pelicans que son un completo desastre, que tienen muchísimas lesiones, que no encuentran la fórmula, ¿no?, y que realmente están sufriendo muchísimo. Brandon Boston, en contrato dual en su 4º año en la NBA, está encontrando su hueco y es capaz de salir y producir. No está siendo súper eficiente tampoco, pero creo que es lo más cerca que ha estado hasta el momento de ser un jugador de la NBA, y para mí eso es una sorpresa porque yo personalmente ya lo daba por perdido. Vamos ahora con otro jugador que, al igual que Brandon Boston, estaba en los Clippers el año pasado y se quedó sin hueco. Pasaron página, lo dejaron ir y está siendo súper curioso en los Hornets, y ese es Musa Diabate. Diabate es... iba a decir el Dennis Rodman moderno, pero es una falta de respeto hacia Rodman. Pero bueno, Diabate es el jugador más curioso para mí ahora mismo de este tipo de bigs, ¿no? Porque es completamente incapaz de anotar, pero es una máquina de rebotear. Y es un jugador que está en contrato dual en los Charlotte Hornets en su 3er año, que era completamente irrelevante. A mí me parecía, cuando llegó del draft, un jugador interesante por su movilidad y capacidad atlética, pero ahora mismo lo que hace es bajar todos los rebotes que hay, tanto ofensivos como defensivos, y nada más. Finaliza a un nivel alto, como un 60 y algo %, pero porque lo único que hace es mates o finalizar muy cerca del aro, cosas asistidas. Pero es un jugador que ahora mismo, no recuerdo los stats exactamente, pero los comprobé antes del vídeo, y creo que en 17 minutos promediaba como 8 rebotes y 3 puntos. Y eso... en Charlotte, Mark Williams está lesionado, ahora Grant Williams está lesionado y es un jugador que juega algo de Small Ball 5 también. Nick Richards se ha perdido partidos, no tienen a nadie menos a Musa Diabate, y en contrato dual les está dando algo, y es una cosa bastante interesante, la verdad. ¿Qué será de él o qué no será? No lo sé, es complicado cuando un jugador está limitado a nivel ofensivo, pero se esfuerza, defiende y rebotea a un nivel muy alto.
Y vamos ahora con una versión bastante más potente de un pivot que realmente sí que está llegando a un nivel superior en Jay Huff. Jay Huff es un jugador que llegó a Memphis este año en contrato dual y rápidamente consiguió ese contrato regular. Por cierto, aquí no está Scottie Pippen Jr., por si alguien se lo plantea, porque ya estaba el año pasado en Memphis, no es una adquisición, es una joya, es un jugador espectacular, pero no es alguien que haya llegado este año a Memphis, aun si lo descubrieron ya el año pasado y este año ha pegado el salto, ¿no? Pero Jay Huff sí que es una novedad. El año pasado estaba en contrato dual en Denver y que bien les hubiera venido tenerlo este año, pero lo dejaron ir. Y no es que sea un pivot titular en la NBA tampoco, pero ha tenido sus momentos y creo que es un pivot de rotación. Un jugador que defiende, rebotea, anota cerca del aro y alguien que sabe hacer su trabajo. Y es una sorpresa porque, igual que Musa Diabate o Brandon Boston, pero a un nivel muy superior, Jay Huff está aportando un equipo sólido. Y vamos ahora con un jugador que está aportando un equipo que intenta ser sólido, pero no lo consigue, en Gerson Yabusele. Por cierto, Musa Diabate está llevándose un codazo ahí de su compañero de... Bueno, compatriota, iba a decir compañero de selección, pero juraría que Diabate nunca ha jugado con la absoluta francesa. Pero eso. Yabusele es un jugador que fracasó en la NBA en su momento tras ser un pick de primera ronda de los Celtics hace unos cuantos años. Hizo carrera en Europa, estaba siendo un jugador muy sólido en Europa. Tuvo unos Juegos Olímpicos tremendos con Francia, consiguió un contrato por la mínima con Filadelfia y está rindiendo muy por encima de lo esperado. Está tirando sus triples, está defendiendo un nivel muy alto, está jugando mucho de 5, sobre todo con las ausencias de Embiid, y no es un pivot a nivel de tamaño, pero cumple, es muy fuerte, muy físico y no es un ala pivot de calibre titular, pero lo que les está dando en base al precio y en base a lo que se podía esperar de un jugador que había fracasado en la NBA en su momento y que estaba claro que llegaba más maduro, pero siempre tienes esa duda, ¿no? De cómo va a ser el salto. Mirad a Vasilij Micic, mirad a Sasha Vezenkov. Es difícil, y Yabusele lo está haciendo, y lo está haciendo muy bien y creo que es una gran sorpresa. Y ya para acabar vamos con 4 nombres potentes de jugadores ya más conocidos, exceptuando uno de ellos, pero que realmente están produciendo un nivel muy alto. El primero es Chris Paul. Chris Paul suma y sigue, ¿no? Es un jugador con ya muchísima experiencia y en los Spurs está siendo ese director de orquesta y realmente está liderando a unos San Antonio Spurs, bueno, no liderando, pero acompañando a Wembanyama en eso, y convirtiendo a San Antonio Spurs en un equipo decente. Chris Paul sigue siendo un pasador de élite, promedia más de 8 asistencias por partido, mete sus puntos, ya no es un gran defensor, el físico ha decaído obviamente, pero creo que incluso su tutela también está beneficiando a jugadores como Stephon Castle, y eso, está siendo una grandísima influencia en los San Antonio Spurs. Y creo que Chris Paul es uno de esos jugadores, un poco como el caso de Tobias Harris, aunque no tan exagerado. El año pasado jugaba en los Warriors y en general los Warriors, como uno de esos equipos con muchos fans, tienen también visiones muy polarizadas, ¿no? Hay gente que es un poco más tranquila, pero hay gente que a la mínima que un jugador no funciona en tu equipo 4 días lo consideran un muerto, ¿no? Y Chris Paul no es un muerto. Estaba en un contexto que no tenía sentido para él y la cosa no funcionó, pero es un tío que siempre va a saber repartir juego, pasar el balón, meter sus tiros de media distancia y cumplir su función. Y no sé cuánto le quedará en la NBA, este tal vez sea el único año, o el último año, perdón, pero si este es su último año se va a ir peleando, porque los Spurs son un equipo muy interesante, que tal vez ni llegue al play-in, pero dan guerra, y Chris Paul es clave en todo esto. Vamos ahora con un jugador que ha llegado precisamente a ese equipo donde estaba el año pasado Chris Paul y que está siendo espectacular. Ha bajado la tierra un poco, es cierto, pero Buddy Hield está haciendo que no echen en falta en absoluto a Klay Thompson. Está saliendo en la segunda unidad, tirándose todo lo que puede de 3 y más y anotándolo. Y sí, ya no está promediando más de 20 puntos por partido en 20 minutos de juego, que empezó el año a un nivel tremendo. Pero es eso, es uno de los mejores triplistas de la NBA, lo ha sido durante muchos años y está en el mejor contexto que podría estar para sus habilidades, porque está jugando junto a Stephen Curry en el rol en el que jugaba en ocasiones Klay Thompson, Jordan Poole, y sí, no es un creador natural, no es el defensor que era Klay Thompson en su prime en absoluto, pero ha encajado a la perfección y aún por encima cobra muy poco. Ha firmado un contrato muy bajo que yo en ningún momento me esperé que pudiera llegar a firmar y eso, lo está haciendo realmente bien para los Warriors, que por cierto es uno de los mejores equipos de la NBA ahora mismo y están rindiendo realmente bien. Vamos ahora con un jugador que fue intercambiado poco antes del inicio de la temporada y la situación tuvo o sea, había dudas, ¿no?, en torno a su intercambio porque cambiaba drásticamente a su equipo. Y a nivel defensivo es evidente que no, pero a nivel ofensivo está siendo tremendo. Y ese es Karl Anthony Towns. Y es que ahora mismo los New York Knicks son uno de los mejores ataques de la NBA. Sí, el equipo de Tom Thibodeau tiene uno de los mejores ataques de la NBA y son una mierda en defensa. Son un equipo malo en defensa. No
terribles pero malos. Top de entre el 20 y el 30 están. Y eso pese a tener a Anunoby y Mikal Bridges. ¿Por qué? Porque Jalen Brunson es pequeño y porque Karl Anthony Towns es un muy mal pivot defensivo. De hecho, no sé ahora mismo, hace una semana Karl Anthony Towns estaba concediendo el peor porcentaje o bueno, las canastas más fáciles, digamos, como protector de aro de toda la NBA. Nivel inferior a Domantas Sabonis. Pero, por otro lado, mirad esto. Mirad sus stats. Karl Anthony Towns está siendo extraordinario a nivel ofensivo. Es un jugador que siempre ha tenido talento ofensivo, pero lo que está haciendo ahora mismo en New York es espectacular. La eficiencia es tremenda. La capacidad de rebote suma muchísimo. Y como siempre tira pocos triples, menos de los que considero que debería. Pero eso, los Knicks cambiaron radicalmente su planteamiento cuando intercambiaron a Randle y DiVincenzo por Karl Anthony Towns. Buscan ataque y abrir el campo y lo están haciendo y está funcionando muy bien. Habrá que ver qué pasa con Mitchell Robinson cuando vuelva, porque tal vez ahí hay algo interesante con Karl Anthony Towns de 5 y Mitchell Robinson, perdón, Karl Anthony Towns de 4 y Mitchell Robinson de 5, porque Karl Anthony Towns por algún motivo es incapaz de defender el aro. Pero 26 puntos por partido, 12 rebotes, 3 asistencias, 5,5 triples intentados y una eficiencia, como decía, extraordinaria. 53% en tiros de campo, 46% en triples. Es una auténtica locura. Lo que está haciendo en ataque es espectacular. Y es difícil evaluar esto, ¿no? Aquí me planteé incluir a Julius Randle ya solo porque es otro jugador que llegaba con mala fama, porque es un poco especialito a nivel de cabeza, ¿no? Y de actitudes en el campo a veces. Pero creo que está rindiendo muy bien. Aún así creo que Karl Anthony Towns está rindiendo a un nivel superior. Y no he incluido a jugadores tan potentes. No he incluido a DeMar DeRozan, no he incluido eso, a Julius Randle. Pero Karl Anthony Towns se lo merece, porque está siendo espectacular. Y vamos a acabar con la mayor sorpresa de la temporada, que es Dyson Daniels. ¡Qué locura de jugador! Ahora mismo me preguntas si quiero a Dyson Daniels o a Dejounte Murray antes, y creo que te digo Dyson Daniels. Murray es un jugador más productivo a día de hoy, obviamente. Es otro nivel ofensivo, otra capacidad de pase, pero lo que está haciendo Dyson Daniels con 21 años a nivel defensivo en los Atlanta Hawks, la capacidad de robo de balón que tiene, que no solo es eso, también tapona balones, también es versátil en defensa, también mide 2 metros, lo cual le da una capacidad de defender múltiples posiciones que lo lleva a un nivel muy interesante. A nivel ofensivo está evolucionando, es una auténtica locura. Y no sé cómo es sostenible será esto a lo largo del año. Espero que se mantenga sano, que es otro tema que también le ha afectado alguna vez en el pasado. Pero Dyson Daniels está siendo una de las mejores adquisiciones de la temporada. Para mí, de adquisiciones sorpresa, creo que es la número 1. Es una auténtica locura. Y ya está. Esto es todo por hoy. Ya hemos hablado de unos cuantos jugadores que creo que de verdad han tenido están teniendo un inicio de temporada espectacular. Igual que hablaba hace unos días de jugadores que han empezado muy mal el año, tal vez vayan a mejor. Puede que alguno de estos jugadores baje a la tierra, obviamente, pero la verdad es que esto lo están haciendo muy bien en este inicio de temporada y creo que está bien mencionarlo y echarle sus flores, ¿no? Y ya para acabar, como siempre, quería hacer una mención honorífica a todos esos miembros del canal. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, de verdad. Y como siempre, si alguien más se quiere unir, hay un botón ahí para miembros, para unirse. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.